Buenos días, queridos hermanos. Continuamos con nuestra serie Viviendo Sabiamente, basado en el libro de Proverbios. Hoy día vamos a reflexionar en los versículos 10, 12 y 13 de Proverbios 16. Esta reflexión la he titulado Un liderazgo de bendición. En el versículo 10 nos dice: oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. En el versículo 12, abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. En el versículo 13, los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Si vemos aquí en estos tres versículos, está hablando al rey. Está hablando al rey, a los reyes de Israel. En el principio no había rey en Israel. Dios les gobernaba directamente. Pero Israel le pidió al profeta Samuel que le diera un rey, que los juzgue como las demás naciones. En el plan de Dios, para Israel estaba darles un día un rey. Sin embargo, la razón por la que Israel quería un rey no era correcta, porque ellos pensaban como las demás naciones. Querían tener un rey como las demás naciones. No es una razón en absoluto. A menudo nos metemos en problemas al querer ser como los demás, a querer ser como el mundo. El pueblo de Israel se metió en problemas porque quiso ser como las demás naciones, en vez de ser un pueblo conforme a su Dios, que su Dios reine sobre ellos, como ninguna nación tenía ese privilegio de que su mismo Dios reine sobre la nación, sobre el pueblo. El pueblo había desechado el gobierno directo de Dios para que Dios no gobierne sobre ellos. Dios no quería darles un rey a Israel en ese momento porque no quería que pusieran su confianza en un hombre, en un rey humano, en vez de poner su confianza en Dios. Ahora Israel rechaza el plan de Dios y declara que no quiere que Dios reine sobre ellos. Cuando el pueblo pidió un rey, ellos pensaron que mejores políticas o un mejor gobierno podrían satisfacer sus necesidades, pero no habrían sido fieles a Dios como rey. Peor, serían fieles a un rey como hombre aquí en la tierra. Entonces vamos nuevamente a leer el versículo 10. Dice: oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. El rey debería ser de bendición para el pueblo. El rey estaba para juzgar al pueblo. El rey estaba para hacer cumplir las leyes al pueblo. El rey estaba para honrar a Dios. Y en un juicio, el rey debía hablar con sabiduría. Nunca debía juzgar injustamente. El rey debería dictar sentencia divina. Y en el juicio no debería pecar, no debería equivocarse en hacer juicio. Si el rey debía hablar con la sabiduría de Dios. Vamos a poner como ejemplo al rey Salomón. El rey Salomón, siendo un muchacho, comenzó a reinar. Él fue el hijo del rey David. David muere y le sucede su hijo, el rey Salomón, en el trono. Pero el rey Salomón, al principio, su gobierno fue excelente. Hizo las cosas correctas delante de Dios. Un día Dios se le reveló en una visión y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le pidió sabiduría y conocimiento para poder gobernar el pueblo de Israel, un pueblo tan numeroso y tan grande. Dios le agradó la petición de Salomón, porque Salomón no le pidió riquezas, bienes o gloria, ni la vida de sus enemigos, sino que había pedido sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo sobre el cual Salomón era rey. Pero Dios también le añadió, aparte de sabiduría e inteligencia, le añadió riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que habían sido antes de Salomón, ni tuvieron los reyes después de Salomón. Salomón fue el rey más sabio del mundo y rico. Salomón le pidió a Dios inteligencia para que pueda juzgar rectamente al pueblo, para que pueda defender al pueblo aún de sus enemigos.
Si queremos nosotros ser buenos líderes, que seamos de bendición para las personas, debemos ser firmes, debemos pedirle a Dios sabiduría para poder juzgar las cosas, para poder actuar bien frente a un problema, a una adversidad, saber cómo resolver un problema y no actuar injustamente. En los labios del líder debe haber sabiduría, en el corazón del líder debe haber inteligencia y un buen discernimiento, y su liderazgo será de bendición para las personas. Vamos a ver cómo el rey Salomón resolvió un gran problema. Vamos a ver cómo Salomón tuvo discernimiento de la mentira. En 1 Reyes 3, 16, 28 habla de una historia, de un problema grande que el rey Salomón pudo resolver con gran sabiduría y lo resolvió correctamente. Dice la historia, en 1 Reyes, 2 mujeres de la vida habían dado a luz con 3 días de diferencia. Vivían bajo el mismo techo. Ni ellas mismas sabían quién había sido el padre de esas criaturas. En esa casa tan solo había una cama que las 2 mujeres compartían. Durante la noche anterior, mientras dormían, una de las madres, sin darse cuenta, asfixió con su cuerpo al recién nacido. Al despertarse, nota que el niño no llora ni se mueve. Enseguida se da cuenta de lo que ha pasado. El dolor brutal sacó a la luz la tendencia más egoísta de sus instintos más crueles. Sin que su compañera se dé cuenta, cambia a su hijo muerto por el niño vivo de esta. Cuando la otra se despierta, se da cuenta de que su hijo no reacciona. La mujer engañada empieza a llorar intensamente. Toma el cuerpo muerto del bebé y lo besa con todo cariño. Ella sí ama verdaderamente a ese niño. Al mirarlo una vez más, se da cuenta de que el bebé muerto no era su hijo. Se da cuenta de que han cambiado a su hijo. Desesperada sale y hace saber a las autoridades lo que ha pasado. Van delante de los jueces y no pueden resolver el problema. Por fin llegan al Tribunal Supremo, que es el mismo rey Salomón. El rey Salomón ordena que el cuerpo del niño se divida en 2 partes iguales para cada mujer. Las mujeres gritan al mismo tiempo: mío es mío es. De repente la impostora ruge que lo partan en 2. Sus ojos muestran odio y dolor. La verdadera madre pide que den al niño a la otra mujer, pero la mala mujer reacciona diciendo: ni a mí ni para ti, pártanlo en 2. En ese momento el rey ordena detener la ejecución. El rey dice: den a aquella mujer el hijo vivo, no lo maten, ella es su madre. La mujer toma al niño entre sus brazos, lo llena de besos y se va a su casa alegre. Salomón juzgó con la sabiduría de Dios. Ha escudriñado a estas 2 mujeres y su veredicto es indudablemente el correcto. Pregúntate, tú que eres líder, autoridad, ¿cómo actuarías frente a la crisis, a lo inesperado, a los problemas entre hermanos de la iglesia, entre hermanos en la familia? ¿Cómo actuarías frente a grandes problemas? El líder, la autoridad, el que tiene un cargo en la iglesia, el que tiene un cargo en el trabajo, debe estar bien preparado con la sabiduría de Dios para poder dar un veredicto correcto. Esos líderes necesitan nuestro país, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra sociedad, para que sean de bendición. Toda autoridad que tengamos, toda posición donde estemos, que seamos de bendición para las personas. Por eso tenemos que tener la sabiduría de Dios para poder juzgar correctamente. En el versículo 12 nos dice: abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Abominación es a los reyes hacer maldad, porque con justicia será firmado su trono, su liderazgo. El líder no solo no debe hacer maldad, el líder no solo no debe actuar impíamente, sino que debe aborrecer la maldad, la impiedad. El rey Salomón hubiese podido permitir que se parta al niño vivo en 2 partes y así resolver el problema grande y quedar tranquilo. A las finales él era el rey y podía hacer lo que quería. Pero
pero causaba gran dolor a la verdadera madre. La sabiduría que Salomón tenía era porque en su corazón él amaba a Dios y también amaba a las personas. Y era consciente de que había sido elegido por Dios, había sido ungido para ser rey, para gobernar y ser juez sobre el pueblo con justicia, con amor. Salomón era consciente de que había sido ungido por Dios para servir y no para servirse, para arreglar los problemas, para dirigir al pueblo. El líder no está puesto por Dios para aprovecharse del pueblo, para satisfacer sus necesidades, para hacer lo que quiere, para hacer maldad, para actuar impíamente, injustamente. Salomón le pidió a Dios sabiduría y un corazón inteligente para no llevarse de su propio corazón humano. Dice la Biblia que nuestro corazón, el corazón humano, es un corazón engañoso y perverso. Salomón era un muchacho que amaba a Dios. Era un rey que amaba a Dios y sigue el buen consejo de su padre David. A Jehová le agrada a Salomón. Por un tiempo el reino de Salomón fue firme y estable y fue de mucha bendición para el pueblo de Israel. Dios bendice al pueblo y hace que la tierra dé mucho trigo y cebada, uvas y otros alimentos. De todo lo bueno hay suficiente para todos. El pueblo respetó a Salomón y estaban contentos con él. Salomón fue un rey de bendición para el pueblo. En el versículo 13, los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. El rey debe complacerse en las palabras de labios justos, en personas que hablan la verdad y que son sinceras. El rey Salomón pudo discernir la mentira y la maldad en los labios de la mala mujer. La mujer impostora que quiso engañar a todos. Vio la maldad en sus ojos y en sus labios cuando decía por el niño que lo partan en dos y que den la mitad a cada una. No se dejó llevar por las palabras persuasivas de la mujer, sino que vio la sinceridad en el dolor y las palabras de la verdadera madre, que estuvo dispuesta a dar a su hijo a la otra mujer con tal de que no lo maten. El líder tiene que discernir quién está hablando con hipocresía, con fingimiento, con salamería. El líder debe estar dispuesto a apoyar y defender a los que hablan la verdad, los que hablan lo justo. Salomón escuchó el ruego sincero de la verdadera mujer, que pidió que no maten al niño. Siempre es importante para los líderes escuchar la verdad de los demás y no solo la adulación, la hipocresía. Los líderes también deben estar dispuestos a escuchar consejos sinceros de parte de las personas que le aman. Deben estar dispuestos a escuchar las amonestaciones de parte de sus autoridades, de parte de sus consejeros. Necesita también que lo hagan ver cómo están liderando. Jeremías, el profeta, fue un profeta que tuvo la misión de anunciar juicio contra los reyes de Judá y fue amenazado de muerte por hablar negativamente contra el rey. Y en vez de traer palabra de paz para el rey, por no traer palabra de paz contra el rey lo amenazaba de muerte al profeta Jeremías. Los que somos líderes o tenemos un cargo, seamos conscientes de que Dios nos puso ahí para ser de bendición a las personas para la gloria de Dios. No tenemos que adueñarnos del cargo, de la autoridad que Dios nos ha dado. Hagamos todo para la gloria de Dios y hay que liderar para que las personas sean bendecidas. Vamos a orar, queridos hermanos, y darle gracias al Señor por su palabra de esta mañana. Señor Todopoderoso, gracias, oh Señor, porque en tu palabra tú nos diriges, tú nos guías para poder ser buenos líderes, que seamos líderes de mucha bendición para las personas que están a nuestro cargo. Ayúdanos a hablar correctamente, a juzgar correctamente, a ser impulsados por tu sabiduría. Ayúdanos a llenarnos de tu sabiduría, de tu palabra. Ayúdanos a llenarnos de tu espíritu para poder corregir, para poder juzgar lo deficiente, para poder, Señor, juzgar correctamente a las personas, a no equivocarnos, Señor, a no mirar por nuestros propios intereses. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, nos estamos encontrando el día de mañana. Muchas bendiciones.
Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con tus amigos y tus familiares y así poder aprender juntos más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.